Javier, nosotros vamos a detenernos ahora en el primer capítulo, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hacer cinco encuentros, ¿no? 5 encuentros sobre este extraordinario texto. Digo extraordinario, pero cuando digo extraordinario, no siempre pensemos que lo extraordinario es novedoso, ¿no? A veces lo extraordinario es volver a mencionar cosas que ya sabemos, pero ponerlas por escrito, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a esta exhortación apostólica, no pensemos que vamos a encontrar redescubrimiento de la pólvora. No, sí, lo dice Francisco y es interesante porque dice un papa, pero muchas de estas cosas las vamos a ir viendo, son las que vivimos nosotros cotidianamente, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros lugares. Esto sí, no es para desmerecer el texto, sino justamente para lo contrario, para decir el camino que vamos haciendo como Iglesia Latinoamericana hace muchos años viene quedando plasmado acá, ¿no? El camino que venimos haciendo juntos como Iglesia. Bien, entonces decíamos, vamos a tener cinco encuentros de estos. Este es el primero, vamos a tener 5 más y cada uno de ellos vamos a hablar de uno de los capítulos de esta exhortación apostólica. Y empezamos hablando de este primer capítulo, que como nos decía Javier, va a hablar de la transformación misionera de la Iglesia. Bueno, por ahí estos 2 PowerPoint vamos a ponerlos después en el Facebook, en la página, todo eso para que puedan tenerlo ahí, si se pierden algo, no haya ningún problema. Más allá de eso, lo que vean acá van a ser solamente ideas, ¿no? Algunas ideas como para reforzar lo que vamos diciendo. Este PowerPoint no es un resumen del primer capítulo, ¿no? A eso no es un resumen, sino es un resaltar ideas fuerza. Este primer capítulo va a estar dividido en 5 partes. Primero, una iglesia en salida del 2024, pastoral de conversión, desde el corazón del Evangelio, la misión que se encarna en los límites humanos, y termina con esta alusión a María y a la iglesia, ¿no? La iglesia como madre de corazón abierto. Entonces estas son las 5 partes de este primer capítulo. Siempre ver la estructura de un libro nos ayuda a saber hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, cuando agarramos una novela no vamos a ir a las páginas finales a leer el final, obviamente que no, pero cuando agarramos un libro de estudio, habitualmente lo primero que hacemos es agarrar el índice, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar en este texto? Bueno, esto es un libro de estudio, no es una novela, ¿no? Entonces agarramos el índice, miramos de qué vamos a hablar, hacia dónde vamos a ir. Si no tengo tiempo de leer todo, ¿qué es lo principal? Eso me lo dice el índice, ¿no? A veces lo descuidamos al índice de los libros, pero es bueno tenerlo presente. Entonces, estas son las 5 partes del primer capítulo, ¿sí? Una iglesia en salida, decíamos, la primera parte de este primer capítulo, la transformación de la iglesia misionera. Primero, bueno tener presente, esto de la iglesia en salida no es una novedad. Desde que empezó la Biblia a recoger la historia del pueblo de Dios, se habla de las salidas, ¿no? Abraham sale de su tierra, Moisés es llamado a sacar al pueblo de la tierra. El final del Evangelio nos va a decir vayan y hagan. Es decir, esto de la salida no es algo que se nos propone ahora como una novedad extraordinaria, sino que es algo que bíblicamente Dios siempre pidió, ¿no? Y cuando hablamos de un pedido de Dios, estamos hablando de una vocación, ¿no? Dios convoca a salir, ¿no? Dios convoca a salir, así como lo convocó a Abraham, así como lo convocó a Moisés, ¿no? Ahí tenemos algunos textos, Génesis 12, 1 al 3, Éxodo 3, 10, versículo 10, versículo 17, ahí cita Jeremías también, lo va a citar aquí Francisco,
A Jeremías le va a decir: a donde quiera que yo te envíe irás. Bueno, estos textos que ya muchos de nosotros conocemos, conocemos estos textos. Todos estos nos hablan de salida. Entonces, que Francisco nos proponga una iglesia en salida, no es una novedad, sino es un recordarnos la vocación específica que recibimos. La vocación específica que recibimos. Fuimos llamados para salir a anunciar. Fuimos convocados para estar con Él, primero, pero para salir y hacer de todos los pueblos discípulos, ¿no? Lo recordamos el año pasado, la razón de la Jornada Mundial de la Juventud: vayan y hagan todos los pueblos, ¿no? Ese recuerdo de la vocación es algo que tenemos que tenerlo constantemente, ¿eh? Para los que tienen la exhortación, estamos en el número 20, 21, ¿no? Si se perdieron, estamos allí. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que salir? Porque ese salir, lo va a decir Francisco, no es un salir sin rumbo, ¿no? Y tampoco es un salir por salir. Bueno, ahora en lugar de celebrar la Eucaristía en el templo, vamos a celebrar en el patio, cuando salimos a cenar afuera. No es eso. No es un salir simplemente por salir. Es un salir a las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Es decir, es un salir al encuentro del que necesita y dejar de esperar la venida del que necesita. Entonces es un salir hacia alguien, no es un salir simplemente por salir a hacer ejercicio afuera, no, es un salir hacia alguien, es salir al encuentro de alguien. Cuando se habla de las periferias, tal vez a nosotros nos suena bastante. De periferias se habló mucho en el documento de Aparecida, cuando estuvimos trabajando para el centenario, ¿se acuerdan? Nuestro obispo hablaba mucho de las periferias, ¿no? Entonces, periferia es una palabra que ahora nos suena relativamente conocida. Es salir a los lugares donde no se llega, ¿no? Eso es, cuando hablamos de periferia, estamos hablando de eso, atreverse, dice la exhortación, va a decir salir de la comodidad y atreverse a ir a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Ahora, esta salida, por decirlo de alguna manera, esta salida no es una salida obligada, ¿no? O no debe ser una salida obligada. Bueno, salgo porque me piden que salga. Voy a misionar porque ahora la iglesia parece que quiere que todos misionemos y que salgamos. No es eso. Esta salida tiene que ser fruto de un encuentro, ¿no? Y cuando decimos encuentro no estamos hablando de esto, no estamos hablando de una asamblea, no, es fruto del encuentro con alguien. Porque me encuentro con Jesús y este Jesús me llama, es que salgo, ¿no? Es decir, porque encuentro algo que me hace bien, el encuentro con alguien, con Jesús, porque me encuentro con alguien que me hace bien, salgo a anunciarlo. Es como cuando uno encuentra un lugar donde hacen buena comida, ¿no? Y entonces lo recomendás, ¿no? ¿Te obligó a hacerlo? No, porque te gustó, porque encontraste un buen lugar. Encontramos una oferta de tal cosa en tal supermercado y enseguida estamos mensajeando avisando, en tal lugar hay oferta de esto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque el supermercado nos obligó a hacerlo? No, porque sabemos que es algo bueno, ¿no? Porque encontramos algo que nos conviene. Entramos en una página y nos gusta esa página porque tiene tal cosa y le recomendamos, ¿no? Vemos una foto en el Facebook y nos parece buena y la compartimos. Ahora, este salir es eso. Encuentro algo bueno y tengo que compartirlo, pero no porque se me obligue, sino porque necesariamente el encuentro me exige hacerlo, pero el encuentro mismo, no nadie en particular, ni ninguna estructura, se me exige automáticamente compartirlo, porque es bueno.
Entonces, este salir es eso, es un salir que tiene que ser un salir alegre, como dice ahí, bueno, manifestar la alegría misionera. Tenemos algunas citas ahí de los textos del Evangelio, Lucas 10, 17, versículo 21 también. Nos recuerdan esas citas para que no las busquemos. ¿Se acuerdan cuando van los discípulos a anunciar y vuelven contentos? Señor, los demonios podemos expulsar demonios, los enfermos se curan, estamos alegres. Es eso, es la alegría del anuncio, y la alegría del anuncio que se comparte. Pero esto dice ahí siempre con una dinámica del éxodo, es decir, cuando nosotros salimos, es como el pueblo de Israel. Esa salida no es una salida para volver, digamos. Bueno, ahora este es el año de la misión, entonces bueno, ahora hacemos misión, vamos por todos lados, y después el año que viene ya nos quedamos encerrados de vuelta. No, es la salida del éxodo. El pueblo sale y camina al desierto para no volver nunca más. Es decir, sale, ¿por qué? Porque sale hacia la tierra prometida. Entonces esta iglesia en salida es una iglesia que camina hacia algo nuevo, no que camina para encontrar algo y después volver a donde estaba. Si no, no tendría sentido salir. Si no, sí sería un ejercicio solamente, ¿no? Voy, hago ejercicio y vuelvo. No, es una iglesia en salida porque, como en el Éxodo, caminamos hacia la tierra prometida. Ahora, algo que me pareció muy interesante en el número 22, al final del número 22 nos dice: la iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, aceptar la libertad inaferrable de la palabra. Es decir, la palabra no se deja condicionar por nosotros, aunque nosotros a veces querramos condicionar a la palabra, ¿no? A veces nosotros queremos dar tantas vueltas a la palabra que le hacemos decir lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Pero la palabra es una libertad inaferrable, dice, ¿no? Es decir, que no se puede agarrar, algo que no lo podemos aferrar, no lo podemos agarrar. Y eso tenemos que aceptarlo. Es decir, tenemos que aceptar que la palabra va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer, decir, planear, planificar, va mucho más allá. Eso tenemos la experiencia siempre. Escuchamos la palabra en el Evangelio cada domingo y todos los que estamos aquí la escuchamos de distintas maneras, la entendemos de distintas maneras, porque la palabra es libre de obrar. Y es libre de obrar, ¿por qué? Porque es viva y es eficaz. Lo recordamos siempre, la palabra es Jesús, está viva. Entonces, y esto tenemos que aceptarlo. Como iglesia, nos cuesta mucho aceptar esto. Y pongo estas cosas que son más personales porque después el texto lo podemos leer nosotros, ¿no? Pero nos cuesta mucho aceptar esto como iglesia. ¿Por qué? Porque hasta psicológicamente nos cuesta no tener el control de las cosas, ¿no? Nos cuesta no tener todo fríamente calculado y medido. Nos cuesta reconocer que haya cosas que yo no pueda manejar. Y nos cuesta eso, ¿por qué? Porque venimos arrastrándolo desde siempre. Venimos arrastrándolo desde siempre. Desde siempre tenemos que tener todo ordenadito y planificado. Y aunque sea bueno planificar y ordenar, tenemos que reconocer que la palabra va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos establecer y planificar. Entonces esto es un desafío también. Un desafío que tenemos que, en palabras de Francisco, aceptar. Aceptar esa libertad inaferrable de la palabra. Libertad inaferrable de la palabra. Para hablar de algunos términos nuevos, Francisco él mismo se excusa de los neologismos que a veces ocupa. Uno de los términos que bueno, se habló mucho cuando salió esta exhortación apostólica fue el término primerear. Lo había usado ya en alguna homilía, no recuerdo si fue en Río o en esa época, había utilizado esa palabra primerear.
uno de los subtemas de esta primera parte del capítulo 1 lleva ese título: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. No vamos a entrar en cada una de las palabras, pero sí tal vez en la primera, que es la más extraña, ¿no? Primerear. No sé si están en el diccionario, de hecho, no creo ni siquiera que esté en el diccionario esa palabra, primerear. Pero él mismo explica qué es eso de primerear. Dice: sepan disculpar el neologismo. Pero dice: la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. El Señor la ha primereado en el amor. Es decir, esto no es otra cosa que Él nos amó primero, que lo decimos. Y para nosotros como comunidad no es otra cosa que adelantarnos a amar, ¿no? Adelantarnos a amar. Lo decía ya el gran filósofo Ezequiel Álvarez, en la primera reflexión del tiempo de Cuaresma: adelantarse a amar. Es eso, es decir, no esperar la necesidad del otro. Esto que decíamos, salir a la periferia, bueno, es eso. Es salir al encuentro y no esperar que venga. Es que podemos decirlo con toda tranquilidad, como es algo de Francisco, es del Evangelio: buscar una oveja perdida y no esperar que venga y sentarme con las 99. Es eso, el primerear, esto que nos dice Francisco tan extrañamente. Y dice, solamente de esta manera, es decir, solamente primereando, involucrándonos, acompañando, es como vamos a lograr esto que también tanto Eco hizo, esto de tener olor a oveja. Lo dijo en algún momento para los sacerdotes, para los pastores, pero aquí no lo dice para los sacerdotes. Dice, si vemos allí en el punto 24, dice: los evangelizadores tienen así, es decir, primereando, involucrándose, acompañando, los evangelizadores tienen así olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Entonces no es algo solamente pedido a los pastores, es algo pedido a los evangelizadores. Y vamos a ver casi hacia el final del capítulo que los evangelizadores, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿no? Francisco aquí va a dejar de hablar de agentes de pastoral y va a hablar de agentes de evangelización hacia el final del capítulo. Entonces, somos nosotros los que vamos a tener que tener olor a oveja, ¿no? Dice el texto: solamente así, solamente cuando nos involucramos, cuando acompañamos. El evangelizador dice: cuida el trigo, pero no pierde la paz por la cizaña. Estamos como muy acostumbrados a veces a esto del Evangelio, ver la pelusa en el ojo ajeno y no la viga en el nuevo. Es decir, a preocuparnos más por todo lo que falta que por lo que ya tenemos, a afligirnos por el mal y el pecado y no reconocer la virtud y la heroicidad de muchas acciones en la iglesia. Estamos más acostumbrados a ver lo negativo que lo positivo. Eso en nuestra vida, en la vida de los demás, en la realidad social, estamos como muy acostumbrados a eso. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Quejosas ni alarmistas. Nos pasa en la comunidad parroquial, en las comunidades parroquiales, en otras, no en esta, en otras donde he sido párroco también, me ha pasado que movimientos quejándose de los malos movimientos de otros movimientos. Es decir, ¿por qué aquellos hacen esto y nosotros no podemos? ¿Por qué a nosotros sí? ¿Por qué estos no? ¿Por qué no? Actitudes quejosas y alarmistas. Es decir, ¿por qué a los otros se les permite esto? ¿Por qué a estos otros no? ¿Por qué llegan tarde los otros y por qué estos no? ¿Por qué? No,
actitudes quejosas, reacciones quejosas y alarmistas, dice. Pero nuestra actitud tiene que ser distinta: cuidar el trigo y no perder la paz por la cizaña, cuidar el trigo y no perder la paz por la cizaña. Cuando se nos recuerda esto, inmediatamente viene a nuestra mente la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué dice Jesús? Dejen que crezcan juntos. Entonces, no es la alarma por la cizaña que crece, es saber que en algún momento se va a separar, es saber que en algún momento el bien va a triunfar, es saber que en algún momento, 3 días después, va a llegar la resurrección. Es eso, es cuidar el trigo, pero no perder la paz por la cizaña. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, dice Francisco, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. A veces prestamos bastante poca atención a la liturgia. Somos cristianos que vivimos de la liturgia con bastante descuido de la propia liturgia, ¿no? Entonces, como venimos habitualmente a misa, no somos cristianos de misa dominical o casi de misa diaria, a veces entramos en la monotonía, ¿no? En la monotonía de descuidar nuestra participación litúrgica. ¿No? Hablamos de la preparación litúrgica del templo, de la celebración, de nuestra participación litúrgica. ¿Cuántos de nosotros venimos, no digamos media hora antes, cuántos de nosotros venimos 10 minutos antes a preparar nuestra participación litúrgica? Tal vez si venimos 10 minutos antes porque tenemos que hacer algo, conectar un cable, agarrar la guitarra, ¿no? O preparar el altar. Pero ¿cuántos de nosotros venimos a disponernos a celebrar la Eucaristía antes? Y habitualmente llegamos con la campana, con la tercera campana, ¿no? Que suena cuando está entrando el cura. Es decir, descuidamos la belleza que tiene la celebración litúrgica, ¿no? Que dice, esto está en medio de la existencia diaria de extender el bien, dice Francisco. Tiene que cuestionarnos también esto, tiene que cuestionarnos cómo es nuestra participación en la liturgia cotidiana, en la liturgia diaria. La segunda parte de este primer capítulo va a hablar de la pastoral en conversión, la pastoral en conversión. Nosotros ya cuando celebrábamos la asamblea parroquial hablábamos de la conversión pastoral, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue el tema principal, la conversión pastoral para crecer como comunidad, para crecer como discípulos y hermanos, como misioneros, como testigos del reino. ¿No? Como la conversión pastoral es un término muy de Aparecida, ¿no? Muy del documento de Aparecida. Entonces, esto de la pastoral en conversión, que plantean en la segunda parte del primer capítulo, es algo podríamos decir, es algo muy latinoamericano, ¿no? Muy de nosotros, muy de nuestro pueblo. ¿En qué va a estar puesto el centro de esto? En que no podemos quedarnos como estamos, ¿no? Si decimos que hay que convertirnos, quiere decir que como estamos no estamos bien, ¿no? Porque si estuviéramos bien como estamos, no tendríamos necesidad de convertirnos, ¿no? Si no hubiera pecado, no habría necesidad de la reconciliación. Entonces, si hablamos de que hay una necesidad de conversión, quiere decir que no estamos bien como estamos. Esto no es hacer una visión negativa de la realidad, es decir, que no todo está bien, y eso lo sabemos, que no todo sigue el rumbo y el curso que Jesús quiere para la iglesia, para nosotros, para nuestro mundo, para nuestro barrio, para nuestra comunidad. Por eso se exige la conversión. Y dice en este tema, la pastoral es lo que debe convertirse también. Una pastoral en conversión, una pastoral en constante cambio, en constante búsqueda
búsqueda del bien, diríamos, siguiendo el capítulo anterior. Ya no nos sirve, dice allí en el punto 25, ya no nos sirve una simple administración, no nos sirve una simple administración, es decir, dejar la pastoral de conservación, va a decir, dejar la pastoral de conservación y pasar a una pastoral de conversión, a una pastoral de conversión. Esto que planteábamos en la primera parte, la iglesia en salida, no es otra cosa que esto, ¿no? Antes nos quedamos, ahora tenemos que convertirnos, tenemos que salir, ¿no? Si antes esperábamos que todo el mundo venga a nosotros para evangelizar, ahora tenemos que salir a evangelizar. Es la pastoral en conversión. Gracias a Dios, y solamente gracias a Dios, en nuestras iglesias aún tenemos la posibilidad, entre comillas, de esperar que lleguen, ¿no? Tenemos la catequesis que los niños llegan, no los salimos a buscar, vienen, los padres los traen, confían en la formación cristiana, vienen, ¿no? Aún no tenemos, como en algunos otros lugares, aún no tenemos que salir a buscarlos. Eso no nos exime de la obligación de salir, como decíamos en la primera parte. Pero sí reconocer que aún hay en algunas cosas que todavía tenemos esa posibilidad. Y esas son las cosas que también, por un lado, tenemos que conservar, pero por otro lado también convertir. Va a decir Evangelii Gaudium, toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Algo que parece tan sencillo. Es decir, la renovación de la iglesia que se nos plantea no es un cambio de cosas. La renovación de la iglesia no es una transformación a cosas extraordinariamente nuevas. Es una renovación a la fidelidad del llamado. Es decir, podríamos decir, paradójicamente, la renovación que se nos está pidiendo es un volver a las fuentes. La renovación que se nos está pidiendo es volver a lo que Jesús quería. ¿Cuánto nos cuesta entender esto? A veces complicamos tanto la situación que nos olvidamos que el mandamiento de Jesús, ¿no? El resumen que hace de la ley es el amor a Dios y al prójimo, ¿no? A veces nos olvidamos de eso. Pero esta conversión, esta pastoral en conversión que se nos pide, es simplemente eso, volver a ser más fiel a la vocación recibida. Y ojo, esto que nos parece por ahí que nos suena como qué visión de futuro que tuvo Francisco en la exhortación apostólica, qué iluminado. Esto del Concilio Vaticano II. Si vemos la cita, Concilio Vaticano II, decreto, lo tenemos ahí, página 25. Es decir, ¿qué año es el Concilio Vaticano II? ¿Se acuerdan? 1960, 64 decía hoy Javier, se aprobó las primeras constituciones, 65 se aprobó el concilio entero, ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás. Ya el concilio, hace muchos años atrás, nos pedía volver a ser fiel. Cuando alguien pide volver a ser fiel es porque estamos siendo infieles. Ojo con esto. Frente al llamado de Dios. Porque como iglesia no somos capaces de responder fielmente al llamado de Dios. Y cuando digo como iglesia, digo todos nosotros. No digo la estructura, no digo las paredes, digo nosotros. Entonces, toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. En el aumento de la fidelidad a su vocación. Podríamos decir, no hay nada nuevo que podamos hacer, no hay nada nuevo que podamos hacer que no sea responder mejor a lo que Jesús nos pidió. Si algo de lo nuevo que intentamos hacer no es una respuesta a lo que Jesús nos pide, podemos estar completamente seguros que no es lo que tenemos que hacer.
Si algo de lo que renovamos no responde a eso, podemos dejar de renovarlo, porque sería perder el tiempo. Lo que tenemos que renovar es nuestra respuesta al llamado de Dios, al llamado de Dios, nuestra respuesta fiel al llamado de Dios. Eso es lo que tenemos que renovar. Ahora, te va a decir en este mismo punto 2 que estamos viendo la pastoral en conversión, dice que esta renovación eclesial es impostergable. Impostergable. Todos sabemos qué quiere decir impostergable. Es como no podemos dejar de apagar la luz, es impostergable, porque si no nos cortan la luz. Si no nos renovamos, algo nos van a cortar. Sobre todo se nos va a cortar y el acceso al reino, que es mucho más que la luz del agua o internet y canal, ¿no? Sí, es impostergable, no podemos dejar pasar más tiempo. De hecho, ya dejamos pasar bastante tiempo sin hacer mucho, no podemos dejar pasar más tiempo sin dar respuesta, ¿no?, a esta renovación, una impostergable renovación eclesial. Ahí Francisco va a empezar a hablar de qué cosas tienen que ser renovadas, qué ámbitos, ¿no? Nos va a hablar de la renovación de la parroquia, nos va a hablar de la renovación de las diócesis, entre eso también va a hablar de la renovación de la manera de ser obispo, de la manera de ejercitar el ministerio sacerdotal, y aún más, citando a Juan Pablo II también, renovar la manera de ser obispo de Roma, dice Francisco, ¿no? El Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara a encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Es decir, no se nos está planteando una renovación de aquí para allá. Cuando leemos la exhortación, vemos que la renovación incluye a quien la escribe. Y eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno, porque si quien la escribe empieza a poner en práctica lo que escribe, quiere decir que hay una reflexión seria, una reflexión profunda, algo que lleva, ¿no?, que lleva necesariamente a la búsqueda del bien, ¿no?, a la búsqueda del bien. Y cuando habla de la parroquia, hay algo muy interesante, lo leíamos la última vez en la convivencia a principio de año, cuando hablábamos también de esto. Dice: la parroquia es la presencia eclesial en el territorio, número 28 de la exhortación. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. Atentos a la enumeración de cosas que hacen, ¿no? Atentos a esto. La celebración es lo último que aparece, no porque sea menos importante, pero digamos que a veces nosotros pensamos que la parroquia es solamente el ámbito de la celebración. Tal vez no lo digo por los que estamos aquí, pero lo digo por muchos de nuestros hermanos que decimos cristianos de misa dominical, ¿no? Entonces, ¿la parroquia qué termina siendo? Solamente el ámbito de la celebración. Ahora Francisco nombra bastantes cosas aquí. Es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. Eso es la parroquia. Es decir, la parroquia es mucho más que solamente el lugar donde celebramos la Eucaristía. Es mucho más que eso. Es mucho más que solamente la celebración. Va a hablar mucho de los movimientos también en esta renovación y les va a pedir obviamente que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia. Esto nos aleja un poco de esa
visión que tenemos a veces de esa cierta autonomía irreal de los movimientos. Los movimientos, las asociaciones, los grupos pertenecen a una comunidad parroquial, ¿no? Y alienta Francisco a que se integren, dice, gustosamente, no habla de una integración exigida ni obligada, habla de una integración gozosa, es decir, de una integración que nos haga sentirnos parte, cordialmente de la pastoral orgánica de la Iglesia. Bien, habíamos quedado atrás en el Pablo. Todos integrados gustosamente, dice, gustosamente a la pastoral orgánica. Y ya lo citábamos el otro día, la pastoral dice en clave de misión, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el siempre se hizo así, siempre se ha hecho así. Eso que nos cuesta tanto abandonar. Nos cuesta tanto abandonar esto, ¿por qué? Porque en definitiva el siempre se hizo así es una seguridad. Siempre lo hicimos así, no importa si funciona o no funciona, pero ya es más cómodo. Porque lo que hacemos una y otra vez y siempre lo hacemos igual, es más cómodo. Porque yo ya sé que aunque no funciona, ya sé cómo se hace, ¿no? Ahora, el desafío es abandonar esto. No porque sí, no porque todo lo que hicimos antes esté mal, ahora viene todo lo que está bien. No, porque cuando hablamos de conversión, lo decíamos, no vamos a hablar de conversión si todo está bien. Hablamos de conversión porque hay cosas que no están bien, y esas cosas que no están bien, y hay que cambiarlas, aunque siempre se hayan hecho así. Ahora un poquito más adelante vamos a ver que hay cosas que obviamente forman parte esencial del mensaje cristiano, no las vamos a cambiar. Que en muchas cosas vamos a cambiar la manera de expresarlas, la manera de decirlas, de plasmarlas y de hacer que esas cosas transformen la realidad, pero no vamos a cambiar la esencia. Entonces, la pastoral en clave de misión, decimos, pretende abandonar el cómodo criterio del siempre se ha hecho así. Y hace una invitación allí Francisco: invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Los métodos evangelizadores, es decir, repensar qué estamos haciendo. Repensar qué estamos haciendo. Podríamos hacer un test muy rápido en el grupo, en el movimiento en el que estoy. ¿Crece o decae? Si crece, habrá que profundizar y descubrir qué es lo que lo está haciendo crecer. Pero si decae, habrá que descubrir qué es lo que hace decaer y en eso convertirnos. Repensar los objetivos, las estructuras, el estilo, los métodos del propio grupo. Eso lo podemos hacer casi mentalmente muy fácil, ¿no? Porque de hecho muy fácil descubrimos si nuestros grupos avanzan o retroceden. No solamente en cantidad, sino en calidad, en profundidad de relaciones humanas. Entonces, repensar esos criterios para abandonar esto de el siempre se hizo así. La idea de este encuentro nunca fue agotar la exhortación apostólica, cosa que no podemos hacer en tan poco tiempo, sino simplemente presentar ideas para que después cuando podamos ir a leerla
tengamos algunas cosas en mente, ¿no? Es decir, que la veamos desde otra perspectiva. Y por sobre todas las cosas también ir aplicando esto que nos dice a la experiencia cotidiana de nuestra comunidad parroquial, especialmente. Así que por eso no es la intención agotar todo lo que dice, por eso vamos simplemente nombrando algunas cuestiones. El capítulo primero es bastante extenso y con muchas cosas que podemos sacar. La tercera parte de este primer capítulo lleva como título Desde el corazón del Evangelio. Desde el corazón del Evangelio. Hoy decíamos que la iglesia se renueva respondiendo fielmente al llamado, ¿no? Lo decíamos recién. Y ese llamado se expresa principalmente en el Evangelio. No hay otro lugar donde se exprese con más claridad que no sea en el Evangelio. Entonces, decir que crecemos desde el corazón del Evangelio no es otra cosa que decir eso. Tenemos que responder y aprender a responder fielmente a lo que el Evangelio nos pide. A lo que el Evangelio nos pide. Nos pide, cuando nos acercamos a esta realidad de responder desde el Evangelio, ser realistas y no dar por presupuesto. Hay muchas cosas que a veces damos por supuesto nosotros, ¿no? Salimos al encuentro de nuestros hermanos y damos por supuesto que todos saben que es importante participar de la Eucaristía. Bueno, empecemos a pensar que no es así. Empecemos a pensar que no todos conocemos la importancia de la Eucaristía, que no todos conocemos la importancia de los sacramentos, de la reconciliación, ¿no? Entonces, esto de no dar por supuesto nada, lo decimos habitualmente con los catequistas. Hace unos cuantos años, cuando los niños venían a la catequesis, sabían hacer la señal de la cruz, sabían, ¿no?, rezar el Padre Nuestro, la Ave María. Ahora ya no podemos darlo por supuesto, no podemos dar por supuesto eso. Damos por supuesto en algún momento que la familia tenía un papá, una mamá, los abuelos, los tíos. Ya no podemos darlo por supuesto. No podemos dar por supuesto ciertas cosas. Entonces, no podemos dar por supuesto, dice Evangelii Gaudium, no podemos dar por supuesto que todos conocemos cuál es el núcleo del Evangelio. Que todos conocemos qué es lo esencial del Evangelio. Entonces, conviene ser realistas y no dar por supuesto. Dice que nuestros interlocutores conocen el trasfondo del Evangelio. Es decir, hay cosas que habrá que empeñarse más. Empeñarse más. Si decimos que hay que servir a los hermanos porque el Evangelio lo dice, tendremos que empeñarnos en descubrir nosotros y poder mostrar dónde el Evangelio lo dice, dónde el Evangelio cuenta esa esencia, eso esencial. Que a veces nosotros lo suponemos, pero no debemos darlo por supuesto, ¿no? Bien, pasemos un poco de largo algunas cosas. Bueno, Francisco nos habla de que hace una formulación muy cortita sobre cuál es el corazón del Evangelio. Dice, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Es lo que nosotros vamos a hablar bastante ahora en este tiempo que nos preparamos para la asamblea diocesana, que vamos a hablar cuando empecemos el camino de preparación en las parroquias. Vamos a hablar de la iniciación cristiana, y cuando hablemos de la iniciación cristiana vamos a hablar de una palabrita que la tenemos que mencionar sí o sí, que es el querigma, ¿no? Cuando decimos querigma decimos lo esencial del Evangelio, el corazón del mensaje. Bueno, aquí está la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Ese es el corazón. Es decir, toda nuestra acción evangelizadora tiene que llevarnos a anunciar esto.
Toda nuestra acción evangelizadora tiene que llevarnos a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, que es el signo del amor salvífico de Dios, que es la manifestación de este Dios que quiere salvarnos. Eso tenemos que aprender a anunciar. ¿Sí? Bien, la cuarta parte de este primer capítulo nos va a hablar de la misión, la misión que se encarna en los límites humanos. Nuestra fe se da desde nuestra humanidad. Eso tenemos que aprender a presuponerlo. Nosotros entendemos la fe desde nuestros límites. Aprendemos a creer desde nuestros sentidos. Es decir, el anuncio de la buena noticia iba a entrar a través de los sentidos. Porque no somos ángeles para que venga el conocimiento infuso, no, viene a través de los sentidos. Entonces, esta misión de anunciar la buena noticia se da dentro de los límites humanos. Y lo mismo va a decir de la interpretación de la palabra, la tarea de los exégetas y de los teólogos ayuda a madurar el juicio de la Iglesia, también la misión de la filosofía, de la ciencia, todo lo que nos ayuda, pero está dentro de esos nuestros límites, de esos nuestros límites humanos. Y aquí viene algo de lo que habíamos dicho, algo hoy. El mensaje es el mismo esencialmente. La esencia del mensaje sigue siendo la misma, lo recordábamos recién. Jesucristo muerto y resucitado es la manifestación del amor misericordioso de Dios. Ese mensaje sigue siendo el mismo. Por eso nos dice expresar la verdad desde siempre en un lenguaje que nos permita advertir su permanente novedad. Lo que transformamos es el lenguaje de la expresión, no la esencia misma de las cosas, no la esencia del mensaje. Transformamos la manera de expresarlo. Una cosa es la sustancia, otra cosa es la manera de formular esa expresión. Lo que debemos aprender a ir convirtiendo también en nosotros es la manera que tenemos de expresarlo. Esto que decimos habitualmente, cuando decimos que debemos ser testimonios de lo que creemos, es un poco también esto. No basta solamente con anunciar la buena noticia a través de una misión. Hacemos la gran misión, vamos por el barrio, casa por casa, anunciamos. Ya no basta solamente con eso. Tenemos que transformar también nuestra existencia, para que nuestra existencia sea misionera, para que nuestra existencia dé testimonio, para que nuestra existencia, en definitiva, anuncie esto esencial de lo que nos habla Jesús muerto y resucitado. Y dice Francisco, no tengamos miedo a revisar esa forma que tenemos de manifestar la buena noticia. No tengamos miedo de revisarla. Citando a San Agustín, creo que es, en algún lugar está por allí. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos, dice, citando a Santo Tomás. Pero citando a San Agustín dice, advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los fieles. Es decir, lo esencial, en palabras de Tomás, lo esencial es poquísimo, diría. Lo de alrededor tendremos que revisarlo para que eso poquísimo, el amor a Dios y al prójimo, sea mucho más expresivo y sea cada vez mucho más vivible, sea cada vez mucho más expresado a través de nuestras palabras y de nuestras obras. Bien, no tengamos miedo de seguir, no tengamos miedo de revisar las costumbres. Y la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las
circunstancias. Ahora, dice el texto de Evangelii, no debemos encerrarnos. Una iglesia con corazón misionero, dice, una iglesia con corazón misionero nunca debe encerrarse o replegarse sobre sí misma. Nunca opta por la rigidez autodefensiva. Es decir, ante lo distinto, nuestra primera tentación siempre es encerrarnos. Bueno, dice, esa no tiene que ser la actitud de la iglesia misionera, encerrarnos en nosotros mismos. Bien. Y la última parte de este primer capítulo es la transformación misionera de la iglesia. Una madre de corazón abierto, son los últimos números, del 46 al 49, los últimos numeritos que encontramos allí. Dice, la iglesia en salida es una iglesia de puertas abiertas. Tal vez no puede sonar familiar esa afirmación. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Y dice algo muy interesante, que lo decíamos cuando trabajábamos para la asamblea también, para la asamblea parroquial. Renunciar a las urgencias, a veces es necesario renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. Muchas veces decimos o solemos repetir que renunciamos a lo esencial para atender lo urgente, ¿no? Renunciamos a lo esencial para atender a lo urgente. El pedido es al revés, ¿no? El pedido es al revés, es dejar lo urgente para atender lo esencial. Dice, renunciar a veces, renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. Que se quedó al costado del camino es lo esencial. Esto no es otra cosa que las 99 y la 1. Tal vez era urgente seguir atendiendo a las 99, pero se opta por lo esencial, ir a buscar la 1, ¿no? Renunciar a lo urgente para acompañar al que se quedó al costado del camino. Esto nos tiene que poner delante de una realidad para nuestros grupos, para nuestra comunidad. Cuando alguien viene al grupo, cuando alguien nuevo viene y se interesa por sumarse, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Seguimos trabajando en lo urgente o renunciamos a lo urgente y atendemos a lo esencial? A veces no sabemos salir de nuestras estructuras. Es la conversión pastoral que se nos pide. Nos cuesta mucho salir de nuestras estructuras. Ahora estamos rezando el rosario, ¿verdad? Terminemos el rosario, después atendemos a lo esencial. Ahora no, este día nos toca hacer tal cosa, no atendemos a lo esencial. Es decir, muchas veces nos cuesta renunciar a lo que constantemente hacemos, o a lo que creemos, entre comillas, que tenemos que hacer. Nos cuesta renunciar para atender a lo esencial. ¿Lo esencial qué es? El hermano. Cuando decimos lo esencial del Evangelio, ¿qué decimos? El amor a Dios y el amor al prójimo. Lo esencial de nuestra fe. Entonces, esto que se nos plantea aquí en el número 46, renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino, nos interpela a todos y nos tiene que hacer cambiar nuestras estructuras, primero nuestras estructuras mentales, pero también después nuestras estructuras de relación en medio de nuestros grupos, en nuestra comunidad, ¿no? Tiene que hacernos cambiar, convertirnos, abandonar a veces la prisa que llevamos. Hay una frase muy especial también, ¿no? Muchas veces dice, es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar.
detener el paso, dejar a un lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar. Es decir, esta salida que se nos planteó desde el primer punto del capítulo 1, esta iglesia en salida no es una iglesia que sale y atropella. Es una iglesia que tiene que parar el paso, detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a la urgencia de acompañar al que se quedó al lado del camino. Es una iglesia distinta. Una iglesia, dice, que está llamada a ser siempre casa abierta del Padre. Esto lo hablábamos el otro día en la convivencia también. Un signo concreto de esta casa abierta del Padre, dice la encíclica, es también las puertas abiertas de los templos, ¿no? La posibilidad de ser recibidos en un lugar, de tener los templos con las puertas abiertas en todas partes, dice, ¿no? Y una de las principales cosas que celebramos, ¿se acuerdan que decíamos hoy que la celebración era una de las dimensiones de la parroquia, ¿no? La Eucaristía como una de las celebraciones de la parroquia. La Eucaristía, dice, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. La Eucaristía no es un premio, lo poníamos ahí. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Muchas veces escuchamos, no, estaba tan mal que no quise venir a misa. Porque no, voy a esperar a estar bien para poder venir y participar. No, la lógica tiene que ser al revés, porque la Eucaristía es remedio, no es un premio, ¿no? Es la fortaleza para los débiles, es el alimento para el camino, eso es la Eucaristía. Entonces, dice, es un generoso remedio y un alimento para los débiles. Habla Francisco de la iglesia que no es aduana, que no es el lugar donde se permite el paso o no, es la casa paterna donde hay lugar para todos, para cada uno, con sus vidas a cuestas. Es el número excelente, el número 47, el final del número 47. La iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con sus vidas a cuestas. Eso tiene que ser el lugar. No recuerdo si lo leí aquí o dónde lo leí, no es el Museo de los Santos, sino el Hospital de los Enfermos. Eso es la iglesia. Entonces, qué bueno que nosotros empecemos a verla así. Porque si nosotros, agentes de evangelización, no empezamos a ver la iglesia de esa manera, ¿cómo vamos a poder transmitir eso? No podemos hacerlo. Es decir, hasta que nosotros no podamos convencernos de eso, convencernos de que la iglesia es ese lugar, y no vamos a convencer a nadie, no vamos a convencer a nadie. Esta frase que decía, la citaba mucho, porque lo había dicho en algún mensaje allá por el principio de su pontificado: prefiero una iglesia accidentada de hierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Prefiero una iglesia accidentada a una iglesia enferma. Qué bueno que pensemos esto. Esto nos lleva a ¿qué? A lanzarnos al desafío de la evangelización. Porque cuando nos abrimos al desafío de la evangelización, nos exponemos a equivocarnos, como cuando nos lanzamos a cualquier cosa. Renunciamos a un trabajo y vamos a otro, nos exponemos a que no nos vaya bien. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque creemos en lo otro, porque creemos en algo mejor. Entonces, cuando empezamos a querer transformar, esta iglesia que conocemos, en la cual nos criamos, a la cual queremos tanto, en esto que se nos presenta, que no es una imagen nueva de la iglesia, es, como decíamos, es la imagen de la iglesia fiel, la que quiere Jesucristo para nosotros. Cuando nos lanzamos a esto, nos exponemos a equivocarnos, nos exponemos, como decía allí, a
al accidente, a la herida, a la mancha, pues nos exponemos saliendo a la calle. Pero si nos quedamos adentro, nos exponemos a la enfermedad, a la comodidad, al encierro, a aferrarnos a nuestras propias seguridades. Entonces, es bueno tener presente esto. Prefiero, dice Francisco, y creemos firmemente que el pensamiento, aunque no podamos decir es palabra de Dios, creemos firmemente que es el pensamiento y el querer de Dios, ¿no? Prefiero una iglesia que se accidente a una iglesia que se quede encerrada y se enferme. Por eso, bueno, qué bueno que podamos, sobre todo, esa era la idea de estos encuentros, que cuando nos acerquemos a un texto como estos, o a 1000 textos más que pueden salir, ¿no? Veamos que estos textos no están escritos para otros, están escritos para nosotros. Por algo se nos pone en nuestras manos, por algo se nos da a nosotros. El texto dice a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos. Es decir, es un texto para todos. Y entonces esto que se nos dice es para todos, para que cada uno de nosotros, que somos iglesia, podamos convertirnos. Por eso, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos regale sobre todo la gracia de crecer, de accidentarnos si es necesario, pero sobre todo de transformar nuestra iglesia en una iglesia misionera, que no es otra cosa que transformarnos a cada uno de nosotros en misioneros, portadores de esta buena noticia. Bien, el próximo encuentro vamos a hablar del capítulo 2, que es en la crisis del compromiso comunitario. Si podemos leerlo antes, bienvenido sea. Si podemos acceder al texto en el próximo encuentro es el mes que viene. ¿Se acuerdan que habíamos planeado uno por mes, por lo menos hasta las fiestas patronales? Ahí vamos a saltar algún mes y vamos a volver después con los 2 últimos capítulos. Pero si podemos leerlo de antes, bienvenido sea, porque cuando ya venimos con la lectura hecha, después podemos ver algunas otras cosas, y lo interpretamos de una manera distinta también. Así que vamos a pedirle a Dios que nos regale la gracia. Esto no es la Biblia, no es palabra de Dios, pero sí es el mensaje de aquel a quien el Espíritu confió guiar a nuestra iglesia. El capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario. Ese es el capítulo 2. Bien, vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su bendición y que todo esto que estuvimos compartiendo en el día de hoy nos ayude a seguir creciendo como iglesia. Que el Señor esté con ustedes y descienda sobre todos la bendición